sus notas y terminar de subirlas a class, el sistema académico. Okay, so let's start. Let's start the session that we have for today. Por aquí está. Vamos a hablar hoy de do and does, pero vamos a compartir pantalla primero. Un segundito. Eso está por acá. Ok. Do and does. ¿Listo? Estos son dos auxiliares que me van a ayudar a mí solo a describir tiempo presente, es decir, hablar de las rutinas, hablar de lo que sucede en tiempo real, hablar de verdades generales, ¿cierto? Solo lo vamos a ver en tiempo presente, en futuro no nos van a servir, en pasado tampoco, ¿sí? Y la confusión aparece cuando nos dicen que no tienen significado. ¿Por qué no tienen significado? Porque en español no existen, ¿ok? Ese do y ese das, en español no los tenemos, ¿cierto? No los usamos, no los necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona. Este do, ¿sí? Va a funcionar con los siguientes pronombres. I do, vamos a ver que nos quede mejor por acá. I do, you do, we do, they do, ¿ok? Y eso serían entonces we, you, they y I. Cada uno de estos va a trabajar con do. ¿Listo? ¿Qué significa? Hasta ahora no significa nada porque, como les digo, ese auxiliar en español no existe. Simplemente hay que colocar el do para indicar que estamos hablando en tiempo presente. ¿Sí? Ejemplo, I do speak Spanish. Yes, Spanish, right? I do speak Spanish. Yo aquí digo que yo hablo español, ¿cierto? Y ese do, lo único que me indica es que estamos hablando en presente. Aquí yo no estoy diciendo que voy a hablar ni que hablé, sino que yo hablo. I do speak Spanish, ¿cierto? Como ese do no tiene significado en esta frase que es positiva, lo puedo omitir, ¿cierto? Entonces ustedes escuchan que las personas no lo utilizan mucho. Entonces, I speak Spanish. Se puede hacer, ¿cierto? Solo con los positive, ¿ok? Solo en las frases, en esas oraciones afirmativas. ¿Listo? I, you, we, and they. They do speak Spanish. We do speak Spanish. ¿Ok? Cool. Este das va a funcionar entonces con los que nos quedan, que son solo tres. He, she, and it. ¿Listo? Estos tres de acá se llaman, a ver si alguien lo recuerda. Terceras personas del singular. Exacto, se llaman terceras personas. ¿Qué es una tercera persona? Una tercera persona es un individuo que no soy yo, ¿sí? Entonces puede ser él, puede ser ella o puede ser esto, ¿sí? Él es una persona, no soy yo. Ella es una persona y no soy yo. Y esto puede que sea una cosa, pero tampoco soy yo. A eso se refieren con la tercera persona, que siempre van a ser los mismos tres. Las terceras personas, eso no cambia, ¿cierto? Siempre va a seguir igual. Entonces, si yo quiero decir que ella habla español, sería does speak, she does speak Spanish, right? She does speak Spanish. Ya sabemos que no tiene ningún significado, solo nos está ayudando a indicar que estamos hablando en presente. She does speak Spanish. Ahorita vamos a ver si lo quiero remover. Hay una cosita que debemos hacer si lo queremos remover ese do
y ese does. ¿Listo? Esta fue una primera impresión. No sé si tenemos alguna duda hasta acá. Ahorita tenemos más ejercicios que nos van a ayudar a trabajar un poco mejor con esto. ¿Cómo vamos hasta acá? Good, so. Good. Good teacher. Okay, thank you, Diego. Thank you, Jorge. Okay, so I do speak Spanish. I do love my family, for example. Yes, I do love my family. Yo amo a mi familia. Entonces ustedes ven que yo puedo utilizar cualquier acción, ¿sí? Con ese do, ¿cierto? Y en la forma positiva no va a tener ningún significado, ¿cierto? I do love my family, right? Si yo digo I love my family, yo voy a imaginarme que ese do está ahí, ¿cierto? Pero lo tengo de manera implícita. ¿Por qué? Bueno, si no tiene ningún significado, pues lo que la mayoría de gente hace es que no lo pone, pero yo debo tener presente que está ahí. Eso se llama un auxiliar tácito, ¿cierto? Es decir, que yo sé que está ahí, pero no lo voy a poner, ¿cierto? Pero si de pronto se te olvida o algo así, lo escribes, no va a haber ningún inconveniente. I do, tenemos más por acá. You do, que ya vimos que también funciona con ese. I do, you do, we do, yes, and they do. Estos son, por decirlo de alguna manera, plural. Profe, dejó compartir pantalla. Ya no está compartiendo, sí. Se fue la pantalla, otra vez. Acá. One, go. Ok, ahí está otra vez. Y aquí está. Listo. We do, you do. ¿Cierto? Son parejitas que no van a cambiar, ¿cierto? Cuando veíamos el verbo to be, era she is, he is, they are, you are. Sucede exactamente lo mismo. No puedo mezclarlas, no puedo cambiarlas. Yo no podría decir algo así como we does, ¿sí? We does. No, no va a funcionar. Siempre ese we va a funcionar con do. ¿Ok? They do, igual. ¿Listo? ¿Por qué estará dos veces ese you? Bueno, ya sabemos que este you puede ser, it can be plural, o it can be singular. En este caso, estamos hablando en plural, yes, ustedes. So, that is another characteristic. Ahora, las terceras personas, volvemos a mencionarlas. He does, okay, he does play video games, right? Él juega videojuegos. Yes, he does play video games. ¿Listo? Supongamos que yo no quiero utilizar ese does, ¿sí? Porque me causa confusión, porque lo noto extraño. Yo voy a hacerlo de la siguiente manera. He plays video games, right? He plays video games. ¿Qué hice? En lugar de ese does, que puede que me genere confusión, yo simplemente le pongo una S, ¿sí? A la acción que yo voy a estar utilizando. Entonces ya no necesito ese does, ¿sí? Porque esta S que está por acá me va a indicar que estoy hablando en tiempo presente, ¿cierto? He plays video games. Y así removí ese does. Error común. Un error común es agregar las dos. He does plays video games. Yo puedo usar does o puedo usar la S, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Ok? I cannot use both at the same time. So I use the does o I use the S, pero no al mismo tiempo. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente. She does. She does. Vamos a hacer un ejemplo por acá cortico. She does dance. She does dance salsa music. Okay? Salsa music. Yes.
¿Cómo me quedaría si yo quisiera remover ese das? Vamos a ver ahí por el chat cómo nos queda esta vez. Si yo quiero remover ese das. She, o si quieren abrir su micrófono y participar, también podemos levantar la mano, no problem. A ver ahí por el chat o con sus micrófonos. ¿Cómo me quedaría si yo quiero remover este das de acá? Edwin, she dances salsa music. Okay. Diego, John Sebastian, Edwin, perfect. She dances salsa music. Darwin, she dances salsa music. Exactly. Simple, sencillo. Agrego una S. She dances salsa music. Yes. Salsa music. Ok. Esta S solo la voy a poder utilizar cuando yo esté en un contexto positivo. Yes. In a positive context. Yes. Va a ser la única manera. ¿Listo? Ahorita vamos a ver la negación. Otra vez, Anderson, no te oí muy bien. La pronunciación de eso, entonces, ¿cómo sería? Ok, sencilla. Dances. Dances. She dances salsa music. Ok. Dances. En el anterior decíamos plays. ¿Sí? Esa S es fácil de hacer porque en español también la usamos, ¿cierto? Entonces, she dances salsa music. ¿Listo? Puede ocurrir que como la siguiente palabra comienza con la S también, se mezclen los sonidos y decir una sola S. She dances salsa music. She dances salsa music. ¿Sí? Porque suele pasar cuando unimos una palabra con la otra. ¿Ok? She dances salsa music. ¿Ok? That's good. Positive. Y nos falta it does, ese it, pues es un pronombre que existe para los objetos y las cosas, y anteriormente se usaba con los animales, ¿sí? Pero hoy en día ese it ya no va tanto con los animales, ya que pues, la humanización de las mascotas ha llegado también a esa parte del lenguaje, y es normal utilizar ese he y ese she también con los animales. ¿Qué es lo que no cambia? Que vamos a seguir utilizando ese does, ¿ok? It, vamos a hablar de una manzana. It does taste good. Sabe bien. It does taste good. Esto, en este caso, it, como les dije, me estoy refiriendo a una manzana. An apple o apple does taste good. ¿Cierto? Si yo quisiera remover entonces ese does, diría it tastes good. ¿Cierto? Ese apple, esa manzana es una cosa, por eso la puedo reemplazar con it. It tastes good. Sabe bien. ¿Ok? That is for the it. ¿Ok? Positive with do and does. ¿Ok? Ya sabemos que se pueden omitir. El do lo voy a omitir de manera tácita, ¿sí? Es decir, de manera implícita, pero el does yo lo debo reemplazar o lo puedo reemplazar por esa S al final. ¿Ok? Do versus does. Vamos a ver algunos ejemplos entonces para que miremos aquí. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para el tiempo presente, ¿sí? Y ese tiempo presente es cuando hablamos de nuestros hábitos, nuestras rutinas y de esos hechos o esas verdades generales que existen. Por ejemplo, water does boil at 100 degrees Celsius, ¿ok? Estoy hablando de 100 grados centígrados, entonces, ¿qué será eso de boil? Hervir. Hervir, exacto, ¿sí ve? Esa es una deducción que podemos hacer por contexto, ¿cierto? Yo puedo utilizar todos los detalles que están en una oración para entender la significación de las cosas, ¿sí? Es una de las estrategias que podemos usar. Y si yo quisiera quitar este de acá, simplemente le agrego la S. Water boils at
100 degrees centigrades, right? Hierve a 100 grados centígrados. Profe, una consulta. Fran, yes. A todas las palabras se les puede colocar la S, o sea, se puede hacer el cambio. Solo las que se refieran a he, she, it, ¿cierto? Solo las que tengan que ver con das, ¿sí? Solo esas. Porque las demás pues van a trabajar con do, Ok. y ese do se puede omitir, ¿sí? Lo puedo quitar teniendo en mente que ahí debe ir, ¿listo? Ok, teacher, Y thanks. va sobre la acción, ¿sí? Sobre la acción. En este caso, en el ejemplo que les di, water boils, esta es la acción, hervir, ¿sí? Boils at 100 degrees Celsius. Es decir, en la acción yo puedo agregarle esta S. Yo no puedo agregarle la S ni al sustantivo, ¿cierto? Tampoco al predicado, ¿sí? En la parte final siempre va a ir en la acción, en ese verbo como tal. Ok, let's go. Routines, vamos a mencionar por acá, ya hablamos de una verdad general. Vamos a hablar de una rutina. I do wake up at 5:30 a.m. Yes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este do yo lo puedo quitar porque no significa nada y estoy en un contexto positivo. I wake up, wake up, estoy hablando de las 5:30 de la mañana. Ya sé que es una rutina, entonces este wake up, ¿a qué se podría interpretar? Levantarse. Listo, puedo entenderlo como levantarse, ¿sí? Get up, levantarse, y wake up, despertar, ¿cierto? Normalmente lo que uno primero hace es wake up y lo segundo es get up. Primero despertar y luego levantarse, ¿cierto? Yo entiendo que a veces pues, sucede al revés, pero normalmente nos despertamos y luego nos levantamos, ¿listo? Y volvemos a aplicar lo mismo, esa deducción por contexto que casi siempre es acertada. Y vamos a hablar de un hábito. For example, otra vez no. Hablemos de we, okay, we do play football on Sundays, okay. Nosotros jugamos fútbol los días domingo, es un hábito, algo que yo hago frecuentemente, okay. We do play football on Sundays. ¿Qué puedo hacer? Puedo quitar este y we play football on Sundays. ¿Por qué lo puedo quitar? Porque estoy en un contexto positivo, en a positive context. ¿Listo? Ok. Questions. Hasta acá. Antes de meternos a la forma negativa. Profe, todas las palabras que indiquen acción, o sea, los verbos, cuando se utiliza con el das, ¿cierto? Con terceras personas, a cualquiera de esos entonces se les puede agregar la S al final, no hay ninguna excepción, algo. Exacto. No hay ninguna excepción, así sea el verbo más raro, más rebuscado que ustedes encuentren, ¿sí? Se le puede agregar la S, ¿sí? Vamos a buscar uno. She squeezed, ok. Ella escurre limones, ¿sí? Sin importar el verbo que sea, yo puedo agregarle esa S. She squeezes lemons every morning. Every morning. Ella exprime, estripa limones cada mañana. No hay ningún inconveniente en agregar la S, ¿cierto? Sí va a poder hacerse sin ningún problema. Ok. That is present. So, I do Profe, yo. every day. Gustavo, yes. Profe, una pregunta. Ese do y ese das
también aplican para el verbo to be o no. Ah, ok, buena pregunta, porque suele causar confusión, ¿cierto? El verbo to be no, no es compatible, por decirlo de alguna manera, no es compatible con este do y este das. ¿Por qué? Porque el verbo to be is, are o am también hace parte del presente, ¿sí? Ese am, is y are también me indica que estoy hablando en presente, ¿cierto? Yo soy, yo estoy, o según como yo lo necesite, también es presente. Ese do y ese das es para los demás verbos, excepto, ¿sí? Except the verb to be, ¿ok? Todos menos el verbo to be. ¿Listo? ¿Por qué no? Porque el verbo to be tiene sus propias formas que ya revisamos por allá al inicio del curso. ¿Listo? Con los demás no va a haber ningún problema. ¿Sí? Hay algunos que cambian un poco, pero eso es cuestión de irse dando cuenta de cómo se pueden transformar, ¿sí? Pero en la mayoría va a funcionar lo que hablamos ahorita de la S para las terceras personas. He, she, and it. Profe, Ok. qué pena. Y el have, Gustavo, no, no hay problema. ¿Y y con él? el have, Y con el have, bueno, lo que yo te decía ahorita, hay algunos que cambian un poquito, ¿sí? Pero son muy pocos. Ese have, ¿sí? La regla diría que quedaría haves, ¿sí? Pero resulta que el have también tiene una forma específica, ¿sí? Y para he, she, sería has. it sería has, ¿cierto? Ah, ok. No lo menciono desde ahora porque entonces ya empezamos como a confundirnos y a tratar de memorizar esos cambiecitos. Pero por ahora podemos quedarnos con esa S al final de los verbos. Los irregulares, es decir, los que tienen su propia forma, ya los vamos a ir conociendo. ¿Cuáles son? El to be, el has, bueno, el have que cambia por has, ¿sí? Y otros cuantos que vamos a ir descubriendo a medida que avancemos. ¿Ok? Ok. Listo, profe, gracias. Perfect. Let's go. I do clean my teeth every day. Esto será una rutina, un hábito o una verdad general, un hecho. Rutina. Una rutina. Ajá, it's a routine. Yes, it's a routine. I do clean my teeth. Lo puedo remover, si se puede remover y quedaría I clean my teeth every day. Perfect. Si yo quiero decir que no, sencillo. I do not. I do not clean my teeth every day. ¿Sí? Aquí, ese do not ya significa no, ¿cierto? Yo no limpio mis dientes, lavo mis dientes todos los días, ¿cierto? Ahí sí ya podría tomar un significado, porque estoy en un contexto negativo. Let's go. You do go to school. Puede ser otra rutina. We do like hamburgers. ¿Qué será esto? Routine, habit, or fact. Habit. Ok, it's a fact. Sí, es un hecho que a nosotros nos gustan. ¿Sí? We do like hamburgers. Este do, es muy común ver que se omite. Entonces la gente dice we like hamburgers. Sin embargo, cuando yo escucho we like hamburgers, yo sé que por ahí va ese do, ¿cierto? De manera implícita. They do play volleyball. Esto podría ser un hábito, ¿ok? Habit. Habit, right? They do play volleyball. What else do I have here? You do look the same. Se ven idénticos. You do look, el verbo verse, mirarse. You do look the same. You do look the same. Maybe a fact. He does play the guitar. Ahora con las terceras personas. He does play the guitar. Si yo quiero negarlo, simplemente does not.
He does not play the guitar. Él no toca la guitarra. He does not play the guitar. Contracciones. Ahorita vamos a ver cómo se puede contraer esa negación. ¿Ok? She does go diving. Puede ser también una rutina, un hábito. She does go diving. Ella va a ver, este deporte se llama bucear. She does go diving. Go diving. It does rain a lot. Bueno, ese it lo utilizamos bastante para hablar del clima. Ese sería entonces el verbo llover. It does rain a lot. It does. Si lo quiero remover, rains. It rains a lot. More examples. More examples. What is it? No more examples. So, he, she, and it. Ya hablamos de cuándo agregar la S. ¿Sí? En ocasiones debemos agregar la S y en otras IES. Pero ¿cuándo va a pasar esta y cuándo va a pasar esta? Vamos a analizarlo en este momento. Resulta que la regla general nos dice que debemos agregarle esa S al final. ¿Ok? So, run, runs. Smile, smiles. Pregunta por ahí. Read, reads. Write, writes. ¿Sí? Esta es la regla general y ya la explicamos ahorita. Entonces, esa está algo clara. Vamos a mirar las otras. Cuando una palabra termina en Y, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es tener en cuenta si termina en una vocal con la Y, ¿sí? En el caso de play, tenemos una vocal con Y y no sucede absolutamente nada. Plays. Pays, el verbo pagar, ¿sí? Pero si en lugar de una vocal va una consonante, es decir, todas las que no son vocales, yo voy a cambiar esa Y por una I latina, ¿sí? Y agrego ES. Y tengo la D acompañando la Y, entonces ese study se convierte en studies. Esta es la acción de estudiar. Study, ¿sí? Cry, tengo la R, una consonante acompañando la Y, yo la cambio y agrego ES, ¿sí? Entonces, solo voy a tener en cuenta las que estén acompañando la Y con una consonante. Study, studies, cry, cries. Bueno, y ahí vamos a ir conociendo más ejemplos, ¿sí? Pensemos en otra por acá, try, el verbo intentar. Esta quedaría, ¿cómo quedaría esta? Tries. Exacto, exacto. Yo cambio la Y por la I latina. Exacto, Luis Martín. Tries. Este es el verbo intentar, ¿cierto? Try, tries. ¿Listo? Eso para el caso de la Y. Vamos a ver por acá cuando agregar esa ES. Y aquí ya nos metemos más en el tema de pronunciación, ¿sí? Como la pronunciación de la S en ocasiones puede que sea difícil, ¿sí? Cuando eso suceda, yo voy a utilizar la ES de la siguiente manera. Goes suena un poco raro, ¿sí? Entonces, goes. La S, por ejemplo, en el verbo observar, watch, es un poquito difícil de hacer. Es mucho más sencillo decir watches, watches, ¿sí? Relax, es un poco difícil de hacer notar esa S al final. Es más fácil decir relaxes, ¿sí? Spreads, que es el verbo esparcir, ¿sí? Spreads. Aquí llega Homero. Es difícil hacer esa S al final de la Z, entonces más sencillo, spritzes, spritzes. Lo mismo por acá, wash, washes, kiss, una tercera S aquí sería una locura pronunciarla, kisses, ¿cierto? Entonces es como la regla que me gusta mostrarles. Si no, pues puedes memorizarte las que terminan en O, las que terminan en SS, las que terminan en SH, etcétera, etcétera.
estas terminaciones, pues les voy a agregar ES, como te quede mejor. En lo personal, yo trato de pronunciar y si la S suena bastante complicada, pues la cambio por una ES, ¿ok? Watch, watches, relax, relaxes, spritz, spritzes, wash, washes, kiss, kisses, go, goes, ¿ok? Go and goes. ¿Cómo nos fue con estas dos? Con la IES y la ES. Good, so. Good teacher. Good. Okay. Thank you, Camilo. Thank you, Anderson. Perfect. Let's move. Movámonos entonces a la siguiente. He does play the guitar. ¿Hay que hacer alguna modificación con esta? No, señor. La es. No. No, porque está acompañado de la boca. ¿Ok? De esta. Si yo quiero remover este de acá, me quedaría, ¿sí? Goats. Goes. Ajá. Goes diving, ¿cierto? Con las modificaciones que acabamos de hacer. She goes diving. Y este does ya no lo necesito, ¿cierto? Next. It does rain a lot. ¿Cómo quedaría entonces? De manera corta. It rains. It rains. Ok, esa S por acá. It rains a lot. Cool. Next, the negatives. The negatives, ya se los había mencionado ahorita. Tenemos dos. Do not y does not. The negatives. Si yo los quiero contraer, bueno, esto está en la diapositiva siguiente, vamos a verlo. Tenemos don't. Doesn't. It doesn't. ¿Ok? Don't and doesn't. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Este do not se considera formal, es decir, educado, por decirlo de alguna manera, y este don't se considera informal, es decir, del lenguaje cotidiano, del lenguaje del día a día. Lo mismo con el does not. El does not se considera formal, yes, it is formal, and doesn't se considera informal. Entonces, en nuestra hoja de vida no va a ir ni el don't ni el doesn't. En un ensayo que escribamos en inglés no va a haber contracciones, ¿cierto? Porque se consideran informales. Y principalmente se usan en las conversaciones a la hora de hablar, ¿ok? Does versus don't. Don't versus doesn't. Ok, let's go. The negative, supremamente sencillo. Usamos ese don't con las mismas que utilizamos el do. So, I don't cry for love. Ok, for example, ¿cierto? ¿Qué dirá aquí? Estoy hablando de llorar, ¿sí? Por amor. Entonces, ¿cómo puedo? Ok, perfect. I don't cry for love, for example. We don't cry for love. They don't cry for love. ¿Ok? ¿Lo puedo remover? En este caso, no se puede porque me está cumpliendo la función de negar. ¿Ok? Negative. Entonces, en este caso, yo lo necesito sí o sí. Ese don't. ¿Listo? Error común. Un error común sería remover el do, ¿cierto? I not cried for love. ¿Sí? Es un error común creer que la negación con el not es suficiente. Empezando nosotros a utilizar el idioma, puede que sí. Sin embargo, es importante ir identificando las formas de decir que no. Y en inglés la forma de decir que no es don't. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo ahorita con las preguntas. Ese don't. Let's go. Don't cry. Now, doesn't, supremamente sencillo también. Ese va a funcionar con las terceras personas. ¿Ok? The third person. The third person. He doesn't cry
for love, right? He doesn't cry for love. ¿Lo puedo omitir? No lo puedo omitir. ¿Lo puedo reemplazar por la S? No lo puedo reemplazar por la S. ¿Por qué? Porque este doesn't nos está cumpliendo la función de negar. Yes? It is negative. ¿Sí? In the negative, I cannot do any modifications. Okay? I can change anything. So, he doesn't cry for love. She doesn't cry for love. Okay? With the third person. ¿Cómo nos fue con esa negación? ¿Alguna pregunta antes de que nos movamos? Profe, pues, o sea, sería una pregunta muy parecida a la anterior que hice. El not solamente entonces aplicaría para el to be, cuando es not solito. Ok. Sin embargo, ese not también debe ir acompañado del verbo to be. En el verbo to be decíamos, she is not, ¿cierto? Ese not siempre debe ir acompañado como del verbo que yo estoy utilizando, o del auxiliar en este caso, ¿sí? Do o doesn't. Y también se puede contraer, como veíamos por allá, ¿cierto? Que es isn't, como veíamos en esa sesión de por ahí. Ese not, para que funcione solo, tendría que ser como de primera impresión, ¿cierto? Vamos a hacer por acá una pregunta. Do you speak French? French? ¿Hablas francés? No, I don't. Sería como la única manera donde yo puedo utilizar ese no al principio. Pero el not como tal es un error común que creemos que funciona solo, pero no podría funcionar solo. Do you speak French? No, I don't. Que esta es la verdadera negación. I don't. ¿Listo? ¿Alguna otra duda por ahí? Okay, so let's go. Let's move. Important. In the negative form, we don't change the verb. Lo que les mencionaba ahorita. Este doesn't no se podría reemplazar por la S, no se podría reemplazar por la IS o por ninguna otra, ¿cierto? No se puede porque ya les comentaba que está cumpliendo la función de decir que no, ¿ok? The negative way. So let's go. We like hamburgers. How is this in negative? How is the negative? Don't. Don't. Okay, so we don't like hamburgers. They don't, okay? They don't play volleyball. Oh, is it not? They do not play volleyball. Yes, y así con todas las demás. Do or does. En este entonces ya cambiamos ese does not, ese do not por does not. Okay? She does not or doesn't go diving. Okay, esto de aquí, it doesn't rain a lot, ¿cierto? Bueno, de pronto no es un problema grandote, pero sí debemos utilizar este símbolo de acá, que se llama apóstrofe, ¿cierto? El apóstrofo, en español es un apóstrofo, se utiliza en contracciones, ¿sí? Normalmente. Y va en la parte de arriba, ¿cierto? No es una comilla, no es un símbolo otro, no, es el apóstrofo. It's important in the contractions. Questions. Ok, vamos a hacer aquí una analogía. En el verbo to be, I am a teacher. En el verbo to be decíamos que para las preguntas yo tomaba el verbo to be y lo ponía al inicio, ¿cierto? Entonces quedaría am I a teacher?
Am I a teacher? Sucede exactamente lo mismo con el do y con el does. En lugar de decir, do you, bueno, aquí ya les di la respuesta, pero entonces sería, you do speak French. Lo único que tengo que hacer es mover este do para el inicio. Do you speak French? Right? Este do ya no va a ir después, sino que va a ir al inicio. Y exactamente igual con el does. Okay, she does study English. Yes, she does study English. La pregunta quedaría, Does she studying? exactly. Does she study English? Yes. Con una característica. Esta primera letra pues siempre va a ser capital, es decir, mayúscula. Capital letter. ¿Ok? Capital letter at the beginning. Y en inglés solo utilizamos un signo de interrogación al final. ¿Cierto? Eso se llama question mark. ¿Ok? Un question mark solo al final. Como dato curioso, no sé si ya lo habían notado, pero el español es el único idioma que aún conserva el signo de apertura, ¿sí? De resto, ningún otro idioma tiene el signo de apertura, ¿sí? Y pues por el fenómeno de la mensajería instantánea, etcétera, etcétera, es un símbolo que tiende a desaparecer. No sé cuántos de ustedes utilizan el símbolo de apertura en sus chats de WhatsApp o en sus emails. ¿Sí lo utilizan o no lo utilizan? Casi no. No, teacher. Muy Eso no poco. se usa. Escasa vez, sí. Ujú. Solo para mis Dependiendo, mensajes. profe, si es un trabajo que hay Sí. que entregar formal, se utiliza, pero de resto, en el chat se utiliza así de uno. Exacto. Y precisamente por eso, por economía, por gramática, economía gramatical, tiende a desaparecer, ¿sí? Pero como mencionas ahí, creo que era Radamet, sí, es un contexto académico, pues ya de pronto uno trata de usarlo. Pero en la cotidianidad ya tiende a desaparecer. So, the do and the does, ese do va a funcionar con I, you, we, they, ¿cierto? Podemos formar la pregunta que necesitemos. Do you read poems, for example? Do you read poems? ¿Lees poemas? ¿Sí? ¿Se puede omitir? No. En las preguntas, ese do no se puede omitir, ¿cierto? Porque me está cumpliendo la función de indicarme que se viene una pregunta, ¿cierto? Cuando alguien inicia una frase con ese do, bueno, yo entiendo que se viene una pregunta, ¿cierto? A ver qué ejemplo nos tienen acá. Do you study at night? ¿Estudias en la noche? ¿Sí? No me gusta dejar esas frases así simples. Si le podemos agregar algo más, vamos a ir enriqueciendo nuestro vocabulario. Do you study at night? Yes. Y puede funcionar con cualquiera de los demás. You, I, we, and they. ¿Ok? You, singular, and you, plural. Cool. Let's move to the does. Y como ya sabemos, este does solo va a funcionar con He, she, it. he, she, it. Perfect. Does he study at night? At night. With the question mark. ¿Se puede remover? No se puede remover. Y como no se puede remover, entonces tampoco puedo hacer ningún cambio en esa acción, ¿cierto? Does he study? Error común es cuando queremos modificar y nos quedamos con ese cambio. Does he studies? ¿Sí?
Does he studies at night? Es un error común, esto se ve mucho, ¿cierto? Porque nos metemos en la cabeza que ese does siempre nos tiene que modificar, pero no es así. Yo utilizo uno o el otro en las positivas. En las preguntas no puedo hacer ningún tipo de cambio. ¿Ok? Does he, does she o does it. ¿Listo? Y lo que les mencionaba, we don't change the verb. We don't change the verb. Ok, exercise. Vamos a utilizar el chat o sus micrófonos para que trabajemos con estas que están por acá. Number 1. Does you like? Do you like? Do you like? Do you like? Do you like? Exactly. Do you like strawberries? Number 2. La respuesta sería negativa, entonces. We don't. No, we No, don't. we don't. We don't. No, we don't. Y si quiero ser muy formal, si quiero No, we ser muy formal, no, we do not. Yes. No. Sonaría muy británico, muy formal. Yes. Next, estamos hablando de ella. She played the piano. Does. 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 Does? Okay, Elsa Viviana in the chat. Edwin, right. Anderson and Luis, perfect. Does she play the piano? Does she play the piano? Next, they go to school. Elsa Do. nos dice- Do. Ajá. Perfect. Marta, Frank, Camilo, Edwin, Jason, Diego, and the others. Yes. And Anderson. Yes. Do they go to school? Next. Does. Does. Ajá. Does. Does. Okay, John Sebastian in the chat, Edwin in the chat, and the others. Right. And finally, how? Do. Do. Ajá. How do I look? ¿Cómo me veo? ¿Qué tal luzco? Okay. How do I look? Y entonces aquí vemos cómo se puede combinar esas WH que veíamos antes, se pueden combinar con el do y el does, ¿cierto? Podríamos decir, what do you like? ¿Ok? ¿Qué es lo que te gusta? What do you like? Primero el what antes de el do, pero conservando el orden que vimos ahora. What do you like? Yes. Who does she? No, aquí sería con do. Who do you live with? ¿Con quién vives? Esto es una I. Who do you live with? ¿Con quién? Primero ese quién y luego el do you. Who do you live with? ¿Con quién vives? Right? Y así con las demás. Siempre va a ir primero la WH y luego el do o el does. Right? Okay, perfect. So let's move and let's practice. Vamos a ver ahí por el chat o con sus micrófonos como venimos haciendo. Voy a abrir el chat por acá para leerlo completo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a darle clic a levantar la mano en caso de que queramos leerlo. La respuesta correcta. For example, my Teddy A. Run every day. Runs every day or runs every day. A, B, or C. Roosevelt. Gustavo and Esteban. Let's start with Roosevelt. Ok. Por ahí ya tenemos algunas. Roosevelt, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con todos? Yes. Run, profe. Ok, dice run, the A. Ok, sería entonces my Teddy run every day, la respuesta que nos da Roosevelt. Nos quedamos con la segunda, ok, my Teddy runs every day. ¿Por qué tiene la S? Porque estoy hablando de it. Tercera persona. No puede ser que esté hablando de he, ¿cierto? Exactamente lo que conocemos como third person, ¿cierto? Un individuo
que no soy yo. Third person. My Teddy runs. La otra sería, my Teddy does run. ¿Sí? Does run, pero bueno, eso no estaba dentro de las opciones. Let's go. Vamos entonces a seguir usando el chat. Ya que estamos, veo que funciona más y está más práctico por ahí, escribir. The next. The negative. ¿Cuál sería entonces la forma negativa? My Teddy doesn't run, runs, o don't run. Gustavo sí, Elsa, Valentina, Camilo, Fran, Angie. Ok, cool. Jorge sí. Jason lo escribió completa. Marta, Isabel. Ok, perfect. The negative is doesn't. Ok, precisamente por lo mismo. Tercera persona. Este my Teddy se puede cambiar por he o por it. It doesn't run or he doesn't run every day. Nice. It's been good. And the question. What is the question? Vamos a tratar de escribir la pregunta completa. What is the question? Ok. Y nos faltaría la segunda parte. Does runs, do runs, o does run. A, B, or C. Ok, Diego, perfect. Capital letter. La de Edwin está perfecta, simplemente faltaría la letra capital, Anderson, signo y letra capital. De resto, perfecto. Does run. Cool. Vámonos con otra. Does my Teddy run every day? Hagamos otra y ya podríamos movernos a las demás actividades para el día de hoy. Ok. Let's go. My brother. Vamos a ver si la podemos descifrar así, si no les doy las opciones. Fabián, reads. Angie, reads. Ok, perfect. My brother reads. ¿Cierto? Estoy hablando de él todavía. Tercera persona. My brother reads. El verbo leer. My brother reads a book. Negative. My brother ok, alguien decía por ahí la A, hay algunos que van con la B. Sin embargo, la respuesta va a ser la B. Doesn't read a book, ¿cierto? A veces nos confundimos, ¿sí? Porque no tenemos el pronombre, ¿cierto? Pero en este caso, estamos hablando de he, ¿cierto? Cuando aprendemos a identificar por cuál puedo cambiar ese sujeto, ¿sí? En este caso mi hermano, se nos hace un poco más fácil. He doesn't read a book. He doesn't read a book. Y la pregunta sería, my brother doesn't read a book. La pregunta sería, does my brother read? Do my brother reads? Or do my brother read? Ok, la mayoría estamos de acuerdo en que la C, vamos a ver, does my brother, John Sebastián, does my brother. Ok, cool. Interesante. La mayoría nos equivocamos en esta pregunta y muchas personas dirían que es esta de acá. Sin embargo, veo que nos quedó claro que siempre va a ser con does, ¿sí? En el caso de he. He does, ok. So, does my brother read a book? Porque aquí no tengo la S. No la tengo porque ya estoy utilizando ese does. ¿Cierto? Ya tengo does. No es necesario agregar esa S que va por ahí. Does my brother read a book? Exactly, Darwin. That is right. That is correct. Perfect. Does my brother read a book? Ok. Vamos entonces a dejar acá este tema de do and does
para meternos a observar otro tema del presente que es importante también, ¿cierto? Ese do y ese das me ayuda a mí a hablar de mis rutinas, de mis hábitos o de las verdades generales, pero digamos que en el caso de mis hábitos, yo también puedo contar cuántas veces a la semana yo realizo ciertas actividades. Y para eso, pues hay unas palabras que me van a ayudar con eso, ¿sí? Vamos a guardar una copia acá para que nos deje editar. Por acá. Ok. There we go. Adverbs of frequency. Son esas palabritas que me ayudan a mí a decir con qué frecuencia yo realizo mis rutinas o mis actividades diarias o mis hábitos, ¿cierto? So, we have adverbs of frequency and words of frequency. Podemos clasificarlas en expresiones para contar la frecuencia o para expresar la frecuencia o en adverbios de frecuencia como tal, ¿cierto? Entonces, si miramos aquí el calendario, está marcado todo, ¿sí? Entonces, I read a book every day, todos los días, ¿ok? Desde el 1 hasta el 31, según esta imagen, ¿cierto? I read a book every day. Entonces, yo cuando digo every day, me estoy refiriendo a todos los días o siempre, ¿ok? I read a book every day, todos los días, right? That is an expression. Every day, well, I go to work every day, for example. I do go to work every day. ¿Qué hay aquí en la mitad? A ver, ¿quién recuerda? Do. ¿Cierto? Ese siempre va a estar ahí, pero como no tiene una función específica, por eso lo remueven. Pero yo voy a tener claro que ahí está. ¿Ok? Perfect. Next. I always read a book. Always. Y también está marcado todo el calendario. Entonces, este always ya lo entiendo como siempre. ¿Ok? I always read a book, ¿sí? Y yo puedo jugar con la posición de este always. Yo puedo decir I read a book always, o puedo decir I always read a book, ¿ok? Funciona igual en español, ¿sí? En español la frecuencia la podemos poner al inicio, en algunas ocasiones en el medio y en algunas tantas ocasiones al final, ¿ok? I always read a book. Next, I play the saxophone 5 times a week. Okay? 5 times in a week. ¿Listo? Estamos hablando de 5. El calendario está marcado solo 5 días. Según el contexto, ¿cómo podría yo deducir esta interpretación? Yo toco el saxofón. El saxofón. 5 días a la días semana. a la semana. 5, ok, listo, 5 días se vale. Y la palabra puede ser también veces, ok. Perfect. Times, esa palabra times me va a ayudar a mí con las veces, ¿cierto? En el campo práctico, días y veces, pues se vuelve lo mismo, pero podemos entenderla como veces. 5 times a week. Let's go. I usually play the saxophone. Usually. Bueno, en inglés a mí me dicen que cada que yo vea la terminación LI, me están hablando de la terminación mente. Entonces aquí diría, Usualmente. ok, usualmente. Por aquí diría, normalmente, ¿cierto? Y entre muchos otros. Pero hay uno en específico que nos va a jugar una mala pasada y es actually, ¿sí? Actually, según lo que nos dice la regla, significaría actualmente, ¿sí? Pero no significa actualmente, significa de hecho, ¿sí? Es un conector,
¿sí? Un conector de consecuencia. ¿Ok? I am a teacher. Actually, I teach English, right? Yo soy un profesor. De hecho, enseño inglés. Yes? Actually. Si yo quiero decir actualmente, ¿sí? Podría utilizar esta de acá. Currently, con ese LI. Actualmente. ¿Ok? Listo. Usually, ya sabemos entonces, usualmente, más o menos unos 5 días, unas 5 veces a la semana. Usually. Let's go. I ride my bike twice a week. Twice a week. Y tengo marcados solo 2 días. Entonces, Algunos. ajá, Elsa, 2 veces a la semana, ¿ok? Twice, ¿cierto? Twice a week. Si yo quiero entonces decir 2 veces al mes, sería twice a, Month. ok, twice a month. Si yo quiero decir 2 veces al año, twice a year, ¿cierto? Y este a se puede cambiar, como lo hacen los británicos, por per. Twice per month, twice per year. ¿Sí? En América, en Estados Unidos, se utiliza más ese a. Este per es un poco más británico, pero son exactamente iguales. ¿Sí? Per week o a week funcionan igual. Let's go with another. I often ride my bike. ¿Sí? Este often nos va a funcionar como a menudo, ¿sí? A menudo. I often ride my bike, ¿cierto? Often. Continuemos por acá con otro. Once a week. Once. Una vez. Exacto. Only one. Once. ¿Ok? Once a week. Una vez al año. Once per. O también a year. Yes. Once a year o once per year. Once a month o once per month. ¿Cierto? Aquí esta E no se pronuncia, yo pronuncio las demás. Once. Once. Once a week. That is another expression. Sometimes. Sometimes. Algunas veces. Unas veces. Sometimes, right? Que tampoco es que sean muchas, ¿cierto? Según lo que están marcadas acá, también son muy pocas veces en el mes, ¿ok? Sometimes, ¿listo? Así juntito, ¿sí? A veces y algunas veces, sometimes. I sometimes play basketball, right? And I go to the cinema once a month. Ya habíamos visto esto de por acá, una vez en todo el mes, once a month. The next is rarely. Rarely tiene otra vez ese LI al final. Entonces, Raramente. Claramente. ok, ahí lo estamos haciendo de manera literal, ¿cierto? Literal, raramente, pero en español no utilizamos raramente. ¿Cómo decimos en español? De vez en cuando. Ajá, en español decimos de vez en cuando, o como nos dice John, rara vez, ¿cierto? Entonces, en este caso podemos entenderlo de manera idiomática. No sé si ya les hablé de esta diferencia, literal versus idiomático. No sé si ya lo conversamos para no ser repetitivo. ¿O no? ¿No lo recuerdan? Creo que no. No, Bueno, profe. entonces hay 2 maneras en que podemos interpretar algo en cualquier idioma, ¿cierto? Podemos interpretarlo de manera literal, donde yo cambio palabra por palabra, ¿cierto? Entonces, raramente, de manera literal. Y otra forma de interpretar o de traducir, por decirlo de alguna manera, es idiomático. El idiomático es donde yo cojo eso que estoy tratando de entender y lo acomodo para que encaje con lo que mi cultura hace, ¿cierto? Entonces, como les decía acá,
nosotros en nuestra cultura no decimos raramente, ¿sí? Sino rara vez. Ahí lo estamos interpretando de manera idiomática. Porque si tú vas al diccionario, vas a encontrarte con raramente, pero normal, en el común de nosotros no se dice raramente, sino rara vez, de vez en cuando. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar expresiones como do the dishes, ¿sí? Si tú te vas al diccionario vas a encontrar hacer los platos, pero en nuestra cultura nosotros no hacemos los platos, en nuestra cultura nosotros lavamos los platos. Entonces, una cosa es lo que nos dice el diccionario y otra cosa es cómo lo tenemos que interpretar culturalmente. Y eso pues genera bastante confusión porque uno se queda, bueno, ¿cómo así que hacer los platos? ¿Qué es hacer los platos? Me mandaron a hacer los platos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si lo hago literal, pues me voy a enredar. Si lo hago idiomático, voy a entender que me están hablando de lavar los platos. Ok. Y por último, tenemos acá don't, que ya lo estudiamos hoy. I don't drink alcohol. No está marcado ninguno, es decir, ¿con qué frecuencia se hace? 0% de frecuencia, ¿cierto? Si necesito traducirlo, esto significa Never. Nunca. ajá, significa no, y lo puedo comparar con never. Perfect. I never drink alcohol. Yes, I never drink alcohol. ¿Listo? Ese never lo vamos a escuchar diferente en inglés británico. Ellos dicen never y en Estados Unidos dicen never. ¿Sí? Es esa terminación la que cambia un poquito. Never and never. ¿Sí? En América dicen water. ¿Sí? Y los británicos dicen water, la misma palabra. ¿Sí? I need water. Yo necesito algo de agua. I need water. Y tú, pero bueno, ¿qué me están pidiendo? No, simplemente lo mismo, solo que con una pronunciación diferente. I never drink alcohol. Ok, cool. Entonces, hablemos un poquito de porcentajes. Always indica que el porcentaje de frecuencia es 100%, ok, 100%. Usually, más o menos, ¿qué porcentaje tendría ese usually? 80. Un 60. Ajá, un 70, más o menos, 70%. Often, a menudo, 50, no sé. 60. un 50 más o menos. Sometimes, 30. 90. ok. Ajá, sometimes. Rarely, Un 10, un 5. ajá, very few, and never, 0, ok. Hablemos aquí entonces un momentico que se me pasó la pronunciación. Para este, yo no voy a pronunciar la E, ¿sí? Yo digo rarely, ¿sí? Y esa E no suena mucho, de pronto suena, pero casi nada. Rarely. I rarely go to the church, por ejemplo, a la iglesia. I rarely go to the church, por ejemplo. Ok, esto para los adverbios de frecuencia, ¿sí? Pero también estudiamos expresiones de frecuencia, que son estas de acá. ¿Cuántas veces era eso de once? Una. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, etcétera, etcétera. ¿Cierto? 10 veces, 10 times, 100 veces, 100 times, ¿sí? Con esa palabrita que descubrimos ahora, times, ¿cierto? Veces. Y once y twice. Profe, si yo digo one time, va a sonar supremamente raro, pero te entienden, ¿cierto? El propósito comunicativo se cumple. Eso se llama un solecism. Un solecism son esos errores
que los hablantes, los principiantes en un idioma cometemos, ¿cierto? Y que la gente los acepta porque entienden que estamos aprendiendo. Un solecism es, por ejemplo, cuando un niño dice, profe, no me cabo, ¿sí? O no sepo, ¿sí? Eso es un solecism, tú lo entiendes y lo aceptas porque entiendes que está aprendiendo. Si tú dices one time, obvio, te van a entender. Sin embargo, debemos decir once. Si yo digo two times, va a suceder exactamente lo mismo. Me van a entender, pero va a sonar un poco, ¿cómo decirlo? Diferente, un poco peculiar, right? Let's go. ¿Cómo nos fue entonces con estos adverbios de frecuencia? Vamos a comprobar. Necesito que alguien le dé clic a levantar la mano. Yo tengo que reemplazar ese twice a week. Vamos a ver al link que levante la mano. Click in raise your hand y me cuente por cuál reemplazaría. Gustavo. Tal vez raramente. Ok, so, ¿cómo quedaría entonces la frase completa? I rarely ride my bike. I rarely ride my bike. Ok, vamos a intentar otro. Okay, let's give the chance to Elisa and then Edwin. Elsa Viviana. Usually. Usually, twice a week. Nope. Let's go with Fran. Algunas Teacher, veces. sometimes. Sometimes. Nos queda Luis Martín. Often. Often. I often ride my bike. Okay. Twice in a week. Al mes, 2 veces a la semana se convierten en varias al mes, ¿cierto? Eso hace que a menudo me sirva para reemplazar ese que está ahí. Let's go. Another one. I walk my dog every day. I walk my dog every day. Vamos a bajar las manos que están por acá para que podamos volver a ponerlas acá. Ok, Diego. Always. Always. I always walk my dog, okay? Every day. Perfect. Let's go. Another one. I play the saxophone 5 times a week. Click and raise your hand. Okay, Marta. Luis Martín, tell me. Oh, no. Darwin. Always. Always. Vamos a ver. No funcionó. Vamos con otro. Marta nos decía. Usually. Yo dije usually. Usually. ¿Y qué pasa con Luis Martín? ¿Estás de acuerdo con Marta? Usually. También podría ser often. Ok, vamos entonces primero con often, ¿no? Y luego usually. Ok, usualmente. 5 times a week. Ok, nice. Let's go. Another one. I go to the cinema once a month. Solo una vez al mes. Once a month. Diego. Rarely. Rarely. I rarely go to the cinema. Ok, ya vamos llegando al final. Esta de acá. I don't drink alcohol. Luis Martín. Never. Never. Edwin, ¿estás de acuerdo con Luis Martín? Yes, teacher. Okay. So, yes, I never drink alcohol. Yes. Oh, esa no era la última. Bueno, esta también está ahí. Once a week. Podríamos reemplazarla por Edwin. Esa no se ve. Sometimes. Ok, vamos a darle clic en sometimes. That's right. I play basketball once a week, so I sometimes play basketball. Ok, very good. Entonces ahorita sí llegamos al final y nos podemos ir ahora a practicar, ¿cierto? Con el ejercicio de listening, ¿sí? En ese ejercicio de listening nos van a hablar de
eh, la S al final de las palabras, ¿listo? Porque debemos estar también practicando ese ejercicio. Vamos a ver, está por acá. Entonces, mientras lo dejamos aquí en pantalla, vamos a compartirlo al grupo de WhatsApp también. Ok, there we go. Click, listening exercise. Aquí lo teníamos. Present tense. Bueno, compartámoslo entonces desde por acá al grupo de WhatsApp. Export. There we go. Y compartamos también el documento, ¿cierto? Para aquellos que están guardando los listenings, que saben que les pueden servir para el final, ¿cierto? Y no tengo que escribir de nuevo todo el ejercicio, sino solo las respuestas. WhatsApp. Y, ok, there we go. Oh, ok, les decía que nos vamos a tomar unos 5 o 6 minuticos para que podamos escuchar varias veces, ¿sí? Tratar de completar estas 10 que están ahí, ¿ok? Let's do it. Yo sigo aquí por si hay preguntas o comentarios.
Okay, Edwin, tell me. No, teacher. Pensé que la tenía levantada. Bueno, Okay. Okay, ¿cómo vamos? Ready? Not ready? You need more minutes or no more minutes? Más minutos. Ready? Un minuto más, profe. Okay, thank you, Gustavo. Let's take another minute. Pregunta, ¿se escucha la música que está sonando en este momento o no se escucha? Yes, teacher. Ok, ya tenemos entonces algunas por acá. Number one, this happens all the time. Ese happen, verbo suceder, el verbo para preguntar qué pasó, happen. This happens all the time. Si no tuviera la S, estaría algo así como this does happen all the time. Number two, who does the dishes? ¿Quién hace los platos? ¿Cierto? Pero ya entendemos de manera idiomática que no es quién los hace, sino quién los lava. Perfect. Number three, what about the number three? Do you have number three? Watches. Ok. We watch, ¿cierto? Recordemos que ese watches tendría que ser con he, she, or it. Ok, Johnny, Gustavo, exactly, watch, ¿cierto? Entonces acertaste en la acción, pero no necesitábamos el ES, ¿ok? We watch the news at 6 o'clock, yes? Four, what about the number four? El micrófono, Okay, profe. wash the glass. Ok, ahorita confirmamos si estábamos ahí con wash. Five, their privacy. Value, says Fabián. They value their privacy. Six, Diego nos comparte por aquí. Six, ok. Daniel, number six. When does the movie begin?
Okay, when does the movie begin? The next, the 7, their shift, ese shift se refiere a turno de trabajo. Ends, okay, Roosevelt, Angie, Diego, and who was this? This was Fabian, okay. Their shift ends at 3 p.m. 8, he to work every morning. Earlight, we will check. Daniel nos comparte la número 8, 9 y 10. He hurries to work every morning. Ese verbo hurry es para apurarse, para apresurarse. He hurries to work every morning. 9, the light bothers my eyes. Molesta mis ojos, bothers. And number 10, this situation affects everyone. Okay, cool. So, aquí tenemos entonces ese answer key, donde nos dan la respuesta que debíamos tratar de escoger por ahí, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos fue. Ahí por el chat me pueden contar 3 de 10, 2 de 10, 1 de 10, 8 de 10, 10 de 10. How was it with the listener exercise? Cool. Darwin, Angie 8, Valentina 7. Perfect. What about the others? Camilo 6, Diego 8, Gustavo 7, Jason 5, John Sebastian 6, Marta, Santiago 7. Wow. Okay, very good. La mayoría sobre o en la mitad. Perfect. Johnny 7. Oh, quite good. I am a little what is next? Okay. Yeah, it's good to see that you are doing good in the exercise. Bueno, vámonos entonces ahorita a revisar 2 ejercicios del texto guía que nos van a ayudar a terminar y a redondear este tema del presente, el present tense, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar, aquí dice que es la página 9. ¿Cómo reconozco la página 9? Porque tiene esta imagen por acá de Roper's Day, ¿sí? Esa es la página número 9. Sin embargo, de esa página, el día de hoy vamos a realizar solo este ejercicio que dice Spelling of the Third Person Singular. Vamos entonces a completarlo con las modificaciones que aprendimos a hacer el día de hoy, ¿sí? Entonces, aquí en la cajita, en el espacio, nos dan start, have, go, study, live, fly, play, and speak. Y yo necesito modificarlos para que encajen con esa S o con esa IES que vivimos hace un rato. Number 1, he speaks 4 languages. Ahí utilicé ya ese verbo speak, hablar. Bernadette in a flat in París. Ese flat es un sinónimo de apartment, de un lugar para vivir, an apartment, lo que normalmente se conoce como un piso, ¿sí? A flat in Paris. Entonces, ¿cuál nos cabría ahí? Ahí podríamos decir que Bernadette lives. Ajá, con esa S que debe llevar, ¿cierto? Bernadette lives in a flat in Paris, ¿cierto? Entonces vamos a leer, a entender las demás y a completarlo según corresponde. Starts, has, goes, studies, lives, flies, plays, and speaks. ¿Listo? Según corresponda cada uno. ¿Ok? Ese va a ser el ejercicio de la página 9. ¿Listo? De la página 10, de esta página siguiente, vamos a completar este de acá, que tiene que ver con does, con is o con has, ¿cierto? Does, is, or has. ¿Listo? Entonces, esta conversación se completa con esas tres. My sister
My sister, very clever. Entonces tenemos que escoger si es does, si aplica, si es is o si es has. Si estamos hablando del verbo to be, del verbo ser o estar, del verbo tener, o simplemente necesitamos el auxiliar. Number one, my sister, estoy hablando de ella, y por aquí estoy diciendo que es bastante lista, very clever. Entonces, debemos completar esa primera con is. My sister is very clever. Pero en la segunda, yo ya no necesito una acción, ¿sí? Necesito un auxiliar. En este caso, tengo a she. Lo voy a completar con does, ¿ok? Porque estamos hablando de ella. What does she do? ¿Qué hace ella? Ese verbo do al final significa hacer, ¿sí? Ese do puede ser, o normalmente lo encontramos también como el verbo hacer, ¿sí? Entonces, what does she do? ¿Listo? Entonces vamos a ir analizando y completando hasta llegar al final de esa conversación. ¿Listo? Entonces son solo esos dos. De la página 9, el ejercicio spelling, the third es singular, ese que está acá. ¿Listo? Y de la página 10, solo el ejercicio de esta foto, donde tenemos does, is, or has. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Yes, teacher. Okay. Vamos entonces, let's go and access the... Voy a abrir por acá la asistencia para que cerremos con esa parte. So this is... Okay. Bueno, por aquí tengo otra vez para que veamos ahí la asistencia del día de hoy. Ok, correr esto un poco para acá. My groups, the list. This is 2021 and the first. Today is, what is it? Okay, over here. Whoa. 1, 2, 3, 4. So let's start. Johnny Esteban Agudelo, present, not present, here. Present, teacher. Okay, thank you. What about Elian Amaya, present, not present? Christian David Arango, Christian. Present, teacher. Okay, Miguel Ángel Arias. Present. Okay, Mateo Benavides. Profe, no me escuchó, Lía presente. Oh, Elian, I didn't listen. Mateo Benavides. Is here? No? Yes? Víctor Betancourt. Present, teacher. Okay, Darwin Carmona. Present, teacher. Okay, Juan Diego Carmona. Present, teacher. Okay, Edwin Castaño. I'm here. Okay, thank you. Radamet Colina. I'm here, teacher. Perfect. Frankie Duque. Present, teacher. Okay, Esteban Galvis. I'm here, teacher. Okay, Daniel Felipe García. Present, teacher. Okay, Luis Martín Guerrero. I'm here, teacher. Perfect. Edwin Martínez. Present, teacher. Excellent. Jason Martínez. Present, teacher. José Fabián, thank you. José Fabián Ocampo. Present. Okay. John Sebastián Peña. Present. Great. Anderson Poveda. I'm here. Okay. Jason Quiroga. Present, chair. Okay. Oscar Ramírez.
Present teacher. Angie, okay, thank you, Oscar. Angie Rincon. Present teacher. Excellent. John Alejandro Rios. Gustavo Rodríguez. That's my teacher. Okay. Roosevelt Ruiz. I'm here, teacher. Perfect. Santiago Toro. Present teacher. Okay. Camilo Valencia. I'm here. Perfect. Homero Vanegas. Homero was here a moment ago. And Jorge Villa. Presente. Okay, perfect. Let's go with Valentina Vélez. Present teacher. Okay, thank you, Valentina. Over here I have, let me check who is here. Marta Jaramillo, Marta Isabel. I am here, teacher. Perfect. Elsa Viviana Marín. I am here, teacher. Great. Hayston Palacios. Present teacher. Okay, Hayston. Por aquí no. There is no students here. Okay. So, that's it for today, right? Thank you for coming and for coming on time. See you in the next class. Goodbye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Okay. Thank you, teacher. Okay, have a good night. You too. Teacher, una preguntita. Daniel. Profe, sino que cuando usted está explicando la página que teníamos que hacer, se me entrecortó, no alcancé a escuchar bien, qué pena. Listo, vamos a revisar aquí. Permítame yo. Profe, yo le hago otra pregunta. El próximo miércoles hay clase. Fabián, buena pregunta. Esa no está, esta Semana Santa no está en el calendario, entonces no hay actividades tutoriales, ¿cierto? Voy a recordarles ahí por el grupo, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ok, goodbye. Vale, Daniel, estamos hablando del texto guía, ¿cierto? Bueno, página 10, que es esta de acá. Vamos a trabajar este que dice das, is, or has. Sí, no tengo la pantalla, o si no la tengo. No la tiene. Compartirlo aquí rapidito. There we go. Ok, este que dice acá, das, is, or has, que tiene la foto, ¿cierto? Este lo completamos acá. Das, is, or has. Listo, Es profe. y de la 9, que es la página anterior, solo este que dice spelling of the third person singular, que tiene el número 2. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, eso sería entonces todo lo que debemos hasta aquí, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Ok, thank you. Bye. Goodbye. Ok, vamos a cerrar por acá. Voy a... Goodbye, teacher. Ok.